Story 1. By Mr. Kreider. Esto ocurrió allá por 2005. Yo tenía 18 años. Estaba viviendo en Uvalde, Texas, un barrio muy pobre, del tipo que encuentras esparcido por todos lados en el interior de Texas cuando no estás cerca de una ciudad. La ciudad más cercana a mí era San Antonio. Estaba asistiendo a un colegio comunitario local porque era todo lo que mis padres podían pagar para mí. Uno de mis mejores amigos de la escuela secundaria, Andrew, se mudó a San Antonio para estudiar en el San Antonio College. Estaba viviendo en un pequeño apartamento un poco fuera de la ciudad con un compañero de cuarto. Su novia también solía quedarse con él. Como la ciudad está a solo 1 hora y media de distancia, lo visitaba todo el tiempo. Me invitó a pasar una noche ese fin de semana, así que tomé mi vieja y confiable Toyota Pickup Truck de 1995. Solo bromeo. Esa cosa era una chatarra. El medidor de combustible ni siquiera funcionaba. Tenía que recordar siempre cuándo llené el tanque por última vez y luego reiniciar el cuentakilómetros. Tomé la Ruta 90, que era un camino directo de Uvalde a San Antonio. Estaba en la carretera alrededor de las 3 de la tarde de un viernes y no había tráfico en absoluto. Llegué a la casa de Andrew a una hora razonable. Su novia no llegaría hasta el día siguiente, así que esa noche íbamos a salir. Paramos en una tienda de licores y bebimos en su apartamento por un tiempo con su compañero de cuarto. Luego, los tres fuimos a un bar de mala muerte que hacía la vista gorda con las identificaciones falsas. Básicamente, esa fue nuestra noche. Volvimos al apartamento alrededor de las 2 de la mañana, después de comer algo. Dormí en el sofá. Al día siguiente, habría sido casi lo mismo. Pero Andrew y su novia estuvieron teniendo problemas todo el día. Y, a medida que los dos se emborrachaban más a lo largo de la noche, ella empezó a gritarle delante de mí y se volvió realmente extraño e incómodo. No bebí mucho ese día porque ya estaba dudoso de quedarme con ella allí. Finalmente, decidí que volvería a casa. Me despedí de todos y comencé mi viaje de regreso. Era muy tarde en la noche, quizás alrededor de la medianoche, tal vez un poco antes. La Ruta 90 estaba desierta a esa hora, así que estaba volando, o volando según los estándares de mi pickup. Pero, de repente, el motor comenzó a fallar. Sentí que mi corazón se hundía completamente cuando me di cuenta de que olvidé llenar el tanque. Reduje la velocidad, pero ya era demasiado tarde. El motor se apagó. Me detuve al lado de la carretera y traté de arrancar el motor algunas veces, pero no sirvió de nada. Saqué mi celular, que era tan malo como mi camioneta, e intenté conseguir señal. Sin suerte. Ni siquiera pude llamar para pedir ayuda. Tuve que encender las luces de emergencia y esperar que pasara un buen samaritano. No creerías cuánto tiempo estuve sentado al costado de la carretera antes de ver faros. Agité los brazos mientras el coche se acercaba, pero pasó de largo, ignorándome. Esto volvió a pasar después de otros 10 minutos, más o menos. Empecé a sentirme desesperado, pensando que tal vez debería dormir en mi coche y esperar hasta el amanecer para conseguir ayuda. Así que eso era lo que iba a hacer. Entré en el coche, saqué la llave del encendido para cortar la batería y recliné mi asiento para dormir. Oía un coche pasar ocasionalmente, como una vez cada 10 minutos, pero no parecía valer la pena agitar a la gente en la oscuridad. Parecía sospechoso tanto para mí como para la gente en los coches. Pero cuando estaba empezando a quedarme dormido de verdad, el sonido de una puerta de coche cerrándose detrás de mí me despertó. Miré en el espejo retrovisor y vi un coche estacionado detrás de mí con las luces apagadas. Me di la vuelta para tener una mejor vista. Era una camioneta grande, pero no podía ver a nadie dentro de ella.
vez alguien se había detenido para ayudar. Salí del coche y dije, disculpe, pero no obtuve respuesta. Me acerqué a la camioneta para confirmar que nadie estaba dentro. Luego volví a mi coche. Esto era extraño. Miré hacia los árboles al lado de la carretera. Tal vez alguien estaba orinando en el bosque. Volví a mi coche y cerré la puerta con llave. Esto era muy raro. De repente, hubo un golpe en mi ventana. Salté, miré y vi a un hombre mirándome dentro del coche, sonriendo. Aún no hice nada. Dijo, oye amigo, ¿necesitas ayuda? Bajé la ventana a una rendija y dije, oye, me quedé sin gasolina. El hombre dijo, eso es un gran problema. Sal y ayúdame con esto rápido. Cuando dijo eso, pensé que quería ayuda con una garrafa de gasolina para llenar mi tanque o algo así, sinceramente. Así que salí de la camioneta y cerré la puerta, esperando que me llevara a su camioneta. Pero se quedó allí, mirándome desde arriba, porque era mucho más alto, aún sonriendo, y dijo, necesito que vacíes tus bolsillos, por favor. Me tomó un segundo procesar lo que quiso decir. Yo era literalmente un estudiante universitario sin dinero, conduciendo una camioneta vieja. No iba a dejar que me robaran el único dinero que tenía y mi teléfono. Corrí hacia los árboles. Soy pequeño, pero rápido. Me di la vuelta y vi que él me estaba persiguiendo. Cuando llegué a los árboles, zigzagueé por todos lados hasta que parecía haberlo perdido. Luego, me agaché detrás de un árbol grande para recuperar el aliento. Lo oí acercándose más. Contuve la respiración. Lo oí decir en voz alta, «Te voy a matar, hijo de puta». No sé si estaba diciendo eso en voz alta por ira o si quería que yo lo escuchara, pero estaba demasiado asustado para moverme. Incluso después de oír sus pasos alejarse, no me moví. De hecho, me quedé en esa posición toda la noche, eventualmente acostado detrás de ese gran árbol hasta el amanecer. Volví a la carretera hacia mi camioneta y la camioneta detrás de mí se había ido, pero las puertas de mi camioneta estaban abiertas. Descubrí que habían revisado mi guantera y la habían vaciado completamente de cualquier cosa mínimamente valiosa. También se llevaron mi franela con capucha, que definitivamente tenía algo en el bolsillo. Finalmente, logré detener a un buen samaritano y él me dio un aventón hasta la gasolinera más cercana. Compré un galón de combustible, lo llené con gasolina y el hombre me llevó de regreso a mi coche, donde llené el tanque lo suficiente para conducir hasta una gasolinera para llenarlo completamente. Luego, fui directamente a casa. Esta fue una experiencia de aprendizaje en la vida real para mí, que hay personas malas que tratarán de aprovecharse de ti cuando estés en una posición vulnerable. Pero también hay personas buenas, como el hombre que me ayudó. Story 2. Cuando tenía 18 años, era muy inmadura e ingenua. Era un poco idiota cuando estaba en la carretera, tocando la bocina siempre que me impacientaba y casi cortando a las personas. Mirando hacia atrás, veo lo estúpido que era, y si algún día tengo hijos, seré mucho más estricta con ellos en cuanto a la conducción. Dicho esto, yo conducía mucho para alguien de mi edad. Me fui a estudiar a 5 horas de distancia de casa y no importaba el día de la semana, el tráfico siempre empeoraba cuanto más me acercaba a casa. Así que, durante las vacaciones, conducía de noche para evitar el tráfico, reduciendo el viaje de 4 a 5 horas a solo 3 horas. Era el comienzo de las vacaciones de invierno. El semestre de otoño había terminado y todos mis amigos se fueron a casa el mismo día. Yo esperé hasta más tarde esa noche para salir porque no había nada que odiara más que el tráfico. Solía conducir un Mazda 3 al que maltrataba bastante y admito que era conocida por conducir con el tanque casi vacío constantemente. La
Las personas comentaban sobre esto siempre que estaban en el coche conmigo, y yo siempre aseguraba que el coche aún tenía al menos 30 millas para andar, incluso después de que la aguja alcanzara la E. Descubrí esa noche, mientras conducía a casa desde la universidad, que estaba equivocada. Estaba a solo 1 hora en la carretera y la aguja ya estaba en la E. Estaba arriesgando, esperando ver una señal de gasolinera en lugar de buscar la más cercana en el mapa. El coche comenzó a hacer ruidos extraños y a dar sacudidas, y fue entonces cuando me di cuenta de que podría haber realmente vaciado el tanque esta vez. Salí en la primera rampa de salida y esperé que me llevara directamente a una gasolinera. La salida estaba oscura, sin iluminación de calle, y solo había bosques a ambos lados. Tenía miedo de reducir la velocidad y perder impulso, porque no sabía si tendría suficiente gasolina para encontrar una gasolinera. Pasé el cartel de stop al final de la rampa y tomé una curva brusca en la carretera que intersectaba, que era otra carretera oscura rodeada de bosques. Estaba jodida. El coche eventualmente se detuvo y el motor se apagó. Las cosas empeoraron cuando saqué mi teléfono y vi que no tenía señal. Tengo T-Mobile, que tiene la peor recepción en cualquier lugar lejos de una gran ciudad. Intenté llamar al 911 porque fui idiota y pensé que el 911 funcionaba incluso sin señal. Por supuesto, no funcionó. Estaba aterrorizada porque no sabía qué hacer. Encendí las luces de emergencia y simplemente esperé a que alguien pasara. Pasó un buen tiempo antes de que viera luces acercándose. Cuando las vi, les hice señas con mis faros. Pasaron junto a mí, dieron una vuelta en U y se detuvieron en el césped detrás de mí. No sabía quién estaba saliendo de ese coche, y yo era una chica indefensa de 18 años. Bajé un poco la ventana cuando el hombre se acercó a mi coche y le dije que necesitaba ayuda, que me había quedado sin gasolina. Él se ofreció a llevarme a la gasolinera más cercana. Era un hombre calvo, con gafas, que parecía confiable. No tenía otra opción aparente que aceptar su oferta. Salí del coche y lo seguí hasta su coche, asegurándome de cerrar mis puertas primero. Su coche era un Honda negro, probablemente del año 2010, y olía raro. No podía identificar qué podría ser el olor. Dio otra vuelta en U y comenzó a conducir en la dirección que iba antes. Comenzó a conversar conmigo, preguntándome de dónde era y haciendo preguntas básicas. Fui honesta, diciendo que estaba conduciendo a casa desde la universidad. Él dijo que vivía en la zona y que no recibían muchos forasteros saliendo de la interestatal para esa pequeña y tranquila ciudad. La ruta que estábamos tomando no tenía edificios, solo bosques por todas partes. Le pregunté si conocía alguna gasolinera y él dijo que sí, un poco más adelante en la carretera. Empecé a escuchar golpes y ruidos que venían de la parte trasera del vehículo. Parecía el maletero. Al principio pensé que podría ser solo baches en la carretera o un objeto suelto en el maletero. Él seguía hablando sin parar. Finalmente, llegamos a una zona que parecía una ciudad, con algunas luces y edificios. Finalmente, un restaurante y algunas casas pequeñas. Había un semáforo en rojo en la primera intersección desde que subí a su coche. Nos detuvimos y por primera vez hubo silencio. Entonces escuché el sonido inconfundible de alguien gritando en el maletero, seguido de golpes y golpes. Miré al hombre, que me miró. En un segundo, desabroché el cinturón de seguridad, abrí la puerta y corrí, mientras al mismo tiempo él intentaba agarrarme y tirarme de vuelta al coche. Lo escuché salir también, pero en lugar de perseguirme,
corrió para cerrar la puerta del pasajero. Luego lo escuché acelerar por la calle. Corrí al restaurante y pedí ayuda, haciendo una escena. Usé su teléfono para llamar al 911. Esperé allí y se convirtió en un gran problema, con varios policías apareciendo en el restaurante para tomar un informe. Dada la gravedad del informe que estaba haciendo, de que escuché a alguien en el maletero del coche, necesitaban todos los detalles sobre el coche del hombre, su apariencia y dónde me recogió. También me dieron un viaje de vuelta a mi coche para que pudieran incluir el lugar de recogida en el informe. También me ayudaron a contactar a la AA, que eventualmente vendría al lugar para llenar mi coche con gasolina. Esta fue, en general, la experiencia más aterradora de mi vida. Estuve temblando durante el resto del viaje a casa. Espero que hayan encontrado a ese hombre. Espero que quien quiera que estuviera en el maletero aún esté vivo hoy. Por todo lo que sé, ese hombre podría haberme estado llevando a su casa o a otro lugar, y tuve suerte de tener la oportunidad de salir en el semáforo en rojo. Story 3. Vivo en el condado de Burke, en Carolina del Norte, en Morganton. Estoy acostumbrada al estilo de vida tranquilo que viene con vivir en un lugar rural. Uno encuentra algunos personajes extraños aquí y allá, pero generalmente nada demasiado malo. Tengo un buen terreno con mi marido. Mi horario de trabajo varía. A veces trabajo durante el día, a veces por la noche. Esto ocurrió en una noche en la que iba camino a casa después de un turno nocturno, así que debía ser alrededor de las 3 de la mañana. Mi teléfono estaba casi descargado, tenía hambre, estaba cansada y solo quería tomar algo para comer e ir a casa. Paré en la gasolinera para poner $10 de gasolina y también compré un sándwich preparado que comí dentro del café de la gasolinera. Un tipo sospechoso estuvo mirándome por un tiempo hasta que salió del edificio sin comprar nada. Después de comer, salí para repostar el coche. El olor a gasolina era más fuerte por alguna razón. Estas carreteras son muy oscuras y sinuosas por la noche, así que iba conduciendo despacio, especialmente porque estaba cansada después de un largo día de trabajo. Entonces, algo inesperado ocurrió. El indicador del medidor de gasolina cayó repentinamente a E y la luz de bajo nivel de combustible se encendió y sonó. No tenía idea de lo que estaba pasando. No entiendo mucho de coches y nunca me había quedado sin gasolina antes. Además, el indicador cayó repentinamente. Pensé que la computadora estaba fallando, así que me detuve y reinicié el coche, pero el indicador seguía en E. Intenté seguir conduciendo, pero el motor se apagó. Empecé a tener un ataque de pánico. Llamé primero a mi marido y, gracias a Dios, respondió. Le pregunté cómo podía haberse quedado mi coche sin gasolina después de haber repostado, y cuando salí del coche, olí gasolina. Se lo dije y él dijo que parece que tengo una fuga. Dijo que vendría inmediatamente y llamaría a nuestra empresa de asistencia en carretera. Pero entonces oí un coche que llegaba sin luces y de repente se detuvo no muy lejos detrás de mi coche. De repente recordé al tipo sospechoso que me estaba observando en la gasolinera y le pregunté a mi marido si había alguna posibilidad de que hubiera hecho algo a mi coche. El tono de mi marido cambió de repente. Sonaba más preocupado y nervioso. Dijo que sí, que existe la posibilidad de que haya cortado mi línea de combustible. No sabía qué significaba eso, solo sabía que necesitaba huir. Saqué las llaves del encendido, cerré la puerta y la bloqueé para que se apagaran las luces. Mi teléfono tenía un 1% de carga, así que le dije que me enviara un mensaje cuando estuviera cerca. Salí de la carretera y corrí hacia la primera casa que encontré.
Corrí por el largo camino de entrada y hasta la puerta principal. Todas las luces de la casa estaban apagadas. Aún así, toqué el timbre varias veces. Eventualmente, una luz se encendió y la puerta se abrió. Un hombre de unos 60 años abrió la puerta. Parecía recién levantado. Pedí entrar y esconderme y cargar mi teléfono. Después de explicar un poco, abrió la puerta completamente y me dejó entrar. Pedí un cargador de iPhone y dijo que buscaría uno. Luego me pidió que me sentara en la sala de estar. Me senté todavía usando mi uniforme de enfermera, sintiendo una mezcla de emociones. El hombre llamó desde la cocina preguntando si quería agua. Dije que sí, por favor. Él no lo sabía, pero vi su reflejo en un espejo en la sala de estar que daba visibilidad a la cocina. Lo vi llenar un vaso con agua y estoy segura de que vi cómo echaba algo en el agua. Salió de la vista del espejo, pero el grifo seguía abierto. Estuvo encendido unos 30 segundos más antes de que lo apagara. Volvió a la sala de estar con un vaso de agua y me lo entregó. Le agradecí y se sentó y solo me miró. Luego me pidió que explicara la situación nuevamente. Respondí que realmente necesitaba un cargador para poder ponerme en contacto con mi marido. Dijo que está bien y subió las escaleras. Comprobé mi teléfono y tenía un 1% de carga. Usé esa carga restante para enviar mi ubicación actual a mi marido, solo por precaución. Luego sentí el olor del vaso de agua y aunque no olía a nada, sabía que había echado algo en él. Ahora tenía que decidir si debía irme o no. Por un lado, necesitaba cargar urgentemente mi teléfono. Por otro, estaba 99% segura de que había hecho algo con esa agua. Escuché cómo bajaba las escaleras y dijo que no tenía cargadores de iPhone, ya que tiene un Android. Después de decir eso, me levanté y fui directo a la puerta. No soy idiota. Una vez afuera, corrí de vuelta por el camino hacia la carretera.